Bueno, Lorenzo, muchas gracias por esta introducción. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda que, como bien decía Loren, que voy a llamar Loren porque no me sale hacerlo de otra manera, venía a ser una actividad que viene a complementar pues, bueno, la estupenda exposición que se puede visitar aquí abajo en la sala de muestras temporales de este Museo Elisa Cendrero. Los que habéis venido con tiempo sé que habéis tenido ya ocasión de dar una vuelta por ella, y los que hayáis llegado un poquito más justos, bueno, pues os invito a que una vez finalicemos esta charla, que la ventaja que tiene, que paséis a verla, y digo que la ventaja que tiene el que haya venido menos gente de la que nos hubiera gustado, bueno, pues es que yo creo que va a ser más cercana y seguro que va a ser más provechosa. Evidentemente, para las personas ciegas y las que estéis aquí, pues que no os voy a decir nada que no sepáis, pero evidentemente si hay un medio de comunicación especial es la radio. Y a modo de frase introductoria de esta mesa redonda, la radio es especial para vosotros porque la radio nos iguala a todos, a las personas con discapacidad visual o con ceguera total y a los que no la tenemos, porque con la radio todos podemos ver. Y todos podemos ver, pues gracias a que detrás de esos micrófonos hay personas, hay profesionales, los ha habido, los hay, los habrá, como los que me acompañan en esta mesa y que voy a presentar. No quiero enfocar la mesa redonda tampoco como muy preguntas-respuestas, me gustaría que fuera una charla, pues eso, entre amigos y que intercambiemos opiniones y recuerdos, y además creo que con las personas que estáis aquí, que os conozco a todos, pues sé que va a ser así y que va a ser muy entretenida. A mi derecha está Marta Antón González, que es licenciada en periodismo en la Universidad CEU y tiene el máster de Radio Nacional de España. Y prácticamente toda tu trayectoria profesional la has realizado en la emisora pública de este país, en Radio Nacional de España. Desde 2003 trabajadora de la emisora de Ciudad Real y desde 2013 más o menos directora de esta. Y bueno, también he puesto como recuerdo que también has presentado informativos en la televisión, en la desconexión regional, alguna incursión también en televisión, y bueno, con una dilatadísima experiencia en radio local y en radio provincial aquí en Ciudad Real. A mi izquierda está Javier Ruiz, en la actualidad máximo responsable de las emisoras de Onda Cero en Ciudad Real, Valdepeñas y Alcázar de San Juan, ciudad realeño. Con toda una vida ligada al periodismo, a los medios de comunicación y en particular a la radio. Y bueno, por resumir un poco el extenso currículum, en Toledo se ha hecho cargo de programas como Gente de Castilla-La Mancha en la Onda o La Brújula de Castilla-La Mancha, y también ha participado y colaborado en varios programas a nivel nacional como Herrera en la Onda, Julia en la Onda, Más de Uno, En Marcha o La Terraza. Y también es columnista en varios periódicos y digitales como La Tribuna, El Español, El Digital de Castilla-La Mancha o La Razón. Y además una persona a la que da gusto escuchar y seguramente que muchos de vosotros lo habéis hecho también a través de las ondas. Más a mi derecha, geográfica que no política, que diría aquel. Está muy bien, has acertado. Está Manuel López Francia, que bueno, yo le definiría, no soy objetivo porque es amigo y nos conocemos desde hace muchos años, yo le definiría como la voz de la radio en Ciudad Real, o al menos una de las grandes voces históricas de la radio en nuestra ciudad. He apuntado que los primeros pinitos vinieron a ser en Radio Popular allá por 1966. Sí, es cierto. Y desde entonces han sido 50 años en los que has pasado por prácticamente todas las emisoras de nuestra ciudad. La última, además tuvimos la oportunidad de compartir micrófonos, que fue en Quijote Información Radio, la emisora municipal que tuvo y que ya desapareció el Ayuntamiento de Ciudad. ¿Compromisos políticos? Bueno, pero ahí estuvimos y pasamos una buena época también. Sí. Y más a mi izquierda está Juan Luengo, que es bueno, una persona joven, emprendedora, y que desde hace relativamente poco tiempo, ya hace un par de años, puso en marcha la emisora Onda Metropolitana en Ciudad Real, apostando por la radio y apostando por la radio local. Y yo creo que... Sí.
vista del oyente que quiere una radio local, algo muy cercano, muy desplazado. Y muy también de darle la vuelta al micrófono y dar voz al oyente, ¿no? Y al ciudadano. Nosotros nos nutrimos 100% de los programas que quiere hacer el Ciudad Real. Nosotros, si Ciudad Real no quiere tener radio, no vamos a tener programas. Como por ejemplo la música que ponemos es 100% local. Todos los grupos que ponemos son locales. Son chavales que sacamos su maqueta, nos mandan su maqueta y la ponemos. Luego en información tenemos a Beatriz Gododio, que es nuestra periodista, que necesita la profesionalidad y por la que se tiene que pintar y la seriedad y el respeto. Vamos a hablar de pasado, de presente y de futuro de la radio en Ciudad Real, y con todo el respeto y el cariño, Manuel, pero bueno, si hay que hablar de la historia de este medio de comunicación en nuestra ciudad, yo creo que tu voz es la más indicada. Cuéntanos un poco. Ciudad Real se ha sustentado de la buena información que desde siempre ha facilitado EAJ 65 de la cadena SER. Fueron los pioneros en la capital, profesionales espléndidos, y después de la cadena SER de EAJ 65, pues entraron la COPE, Radio Popular, entró La Voz de Ciudad Real, emisora sindical. Después ya vinieron, concretamente Onda Cero, bueno, Radio Nacional, lógicamente, pues también está desde siempre. Y Antena 3, que también tenía, después vino la fusión con Onda Cero, donde también la 11, pues tuvo muchísimo que ver, porque claro, ellos se hacen cargo de la emisora que en principio, insisto, fue Cadena SER, que después pasa a ser de don Eduardo Rato y de la familia, que aquello se convierte luego en Onda Cero. Bueno, se dieron muchos pasos, pero el inicio parte de ahí. Radio Nacional, la cadena SER, cadena COPE y a nivel más local, la emisora sindical, La Voz de Ciudad Real. Sí. Mencionabas La Voz de Ciudad Real. Vamos a ver, Radio Nacional arrancaba precisamente con esa emisora, con La Voz de Ciudad Real, allá por 1964. Yo ni me acuerdo porque no había nacido, pero me he traído las chuletas. Fue el amigo Paramio el que inicia la emisora aquí en Ciudad Real. Bernardo Balbuena. Sí, donde está la parroquia ahora, encima. Sí. Y bueno, pues con unos equipos hoy en día prehistóricos, unos estudios absolutamente hoy son pieza de museo. Usaban unos mezcladores que se usaban tanto en el control como en exteriores, aparatos que pesaban 10 kilos. El trabajo del periodista antiguamente, desde luego, era el UGER, el alemán, claro. Y entonces, esas emisiones empezaron en el año 64 y luego ya se trasladaron en el 70 a lo que es el edificio de sindicatos. Entraban por la calle Olivo, por el número 21, nuevos estudios, ya en vez de esas bombillas ya tenían hasta fluorescentes, todo el avance, empezaron a tener ordenadores. Entonces, allí siguieron trabajando hasta que ya sí que pasaron a Radio Cadena Española. Esa fusión de tres emisoras que con el paso del tiempo, eso fue allá por el 79, con el paso del tiempo ya dio paso a que Radio Nacional se hiciera cargo, ¿no? Tengo allí a Manolo, a mi compañero técnico, que seguramente me puede corregir si me equivoco. Empezaron con Radio Cadena y luego ya pasó a fusionarse, ¿no? Por así decirlo, porque Radio Nacional ya existía. Sí. Radio Cadena, aquí estaba Radio Cadena, en otros lugares, en otras emisoras estaba Radio Nacional, y eso se unió y bueno, pues hasta que se fueron a la Ronda del Carmen, que sinceramente
es una de las mejores, en cuanto a edificio, por lo menos es una de las mejores emisoras de Radio Nacional de toda España, porque tenemos Hay mucho espacio. un pedazo de emisora impresionante. Y bueno, desde que se pasó sobre todo a Radio Nacional, pues evidentemente lo que es Radio Televisión Española, ahora corporación, antes el ente público, siempre se ha pujado y se ha trabajado por tener las últimas tecnologías, cuidar en absoluto, totalmente lo que es el sonido Radio Nacional y siempre estar al lado de la población, porque realmente Radio Nacional como tal nació en plena guerra, en el año 37 en Salamanca, fueron esas primeras emisiones y bueno, pues se fueron uniendo todas esas cadenas hasta lo que somos ahora, que ya evidentemente como el resto de emisoras pues también estás en las redes sociales. Además, en aquella época Radio Ciudad Real tenía una antena muy... me parece un matrimonio. Claro, don Francisco y doña Elsa. Don Francisco Fernández Tejeda y doña Elsa Vela Daroca. Y aquí estamos hablando de unos años que, bueno, yo cuando me incorporé, yo estuve trabajando allí en Madrid, en Radio Nacional, prácticas hice en Onda Cero, pero me vine aquí en 2003 y éramos 11 o 12 personas. Sé que han estado hasta 23. Había programación de lunes a domingo, mañana y tarde. Teníamos, claro, por aquel entonces publicidad hasta que se salió del FM. Y programación continua, o sea, había un estudio de continuidad, estaban los laboratorios de grabación, etc. Por supuesto, onda media y, por ejemplo, por frecuencia modulada. Ahora, ¿qué se hace? Pues las plantillas se han reducido bastante. La prioridad absoluta es nacional, entonces, por encima de todo, prima la actualidad, que podamos nutrir todas las emisoras nutrimos a Madrid y luego, evidentemente, también desde nuestros espacios locales y provinciales, pues nos agarramos a lo que creemos que más puede interesar al ciudadano, porque Radio Televisión Española no podemos olvidar que no es una emisora mundial, hacemos servicio público. Entonces, hay a lo mejor alguna información que puede resultar, como digo, más comercial, pero si existe cualquier tipo de información que al ciudadano de a pie pueda ser más necesaria, más útil, pues es donde nos movemos. Es curioso, repasando un poco la historia de la radio en Ciudad Real, que al final es parecida o paralela a la historia de la radio en cualquier provincia de nuestro país, cómo se configura ese modelo que yo diría único a nivel de medios de comunicación, porque aquí en Ciudad Real hemos tenido y tenemos televisiones locales, hemos tenido y tenemos, bueno, pues publicaciones de prensa propias que se circunscriben al territorio, pero el modelo de la radio que se configuró en aquellos años de los que habla Manuel y que se mantiene en vivo hoy en día es grandes cadenas de ámbito nacional que tienen delegación en prácticamente todas las provincias, incluso en varios municipios, en este caso de nuestra provincia, ¿no? Es un modelo propio también de la radio, ¿no? Es un modelo que se ha atendido y, bueno, no es ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, es al que se ha evolucionado y es el que tenemos en la actualidad. Al fin y al cabo, la radio debe de ser también un medio, cualquier medio de comunicación, así lo entiendo yo, precisamente para tratar de ser lo más independiente posible. No creo que usted ningún medio es independiente, todos dependemos de alguien y ningún medio es objetivo, son sujetos de alguien, pero bueno, pero la rentabilidad básicamente prima. Yo, una pequeña matización, no lo he dicho hasta ahora, efectivamente la decana es EAJ 69. No, 65, EAJ 65, cadena ¿Sabes por qué me baila? Porque en Toledo, que está muchos años, EAJ 49. La decana de Castilla-La Mancha es Radio Albacete, que es EAJ 45, que es cadena SER, pero se da la circunstancia de que tanto en Toledo como en Ciudad Real, Manolo lo ha explicado muy bien, EAJ 65 en este caso, pues es la licencia que, por así decir, la emisora que ahora mismo tiene Onda Cero. De hecho, hemos empezado hace muy poco, por eso estaba escuchando muy atento todo lo que estabais comentando. Hace una semana comenzamos, seguramente, ya probablemente hayáis podido escuchar Onda Cero, Radio Ciudad Real, 90 años contigo.
el 9 de diciembre de 1934 echa a andar la radio en Ciudad Real. Y como bien ha dicho Manolo, es bueno, probablemente yo creo que yo la conocí ya muy mayor, porque yo era un chavalín, pero todo lo que han hecho la radio, Manolo, Sí. es como tú bien decías, una de las voces de la radio de Ciudad Real, doña Isabela, sin duda alguna es el referente. Por aquí el premio que recibió muchísimos premios, ¿no? Entonces, bueno, decir que a mí me ha hecho mucha ilusión, solamente por esto, porque yo al mundo de los ciegos pues lo considero muy mío. He escuchado antes a Lorente que ha dicho que Miguel Carballeda, la radio le salvó la vida. Pues casi que te puedo decir que a mí me ha salvado la vida, me la ha orientado, o sea, me considero, me identifico mucho con esas palabras, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, por no irme demasiado del decir, ¿no? Es decir, que se ha ido evolucionando, efectivamente, hacia un modelo, que es el que existe ahora. A ver, a mí me gustaría que hubiera más programación local y regional. Y a mí. Claro, y me gustaría que hubiera más programación regional y local. Cuestión, bueno, se ha dado ahora con esta tecla que viene de los años quizá más 90 que 80, aunque ya se tendía hacia ello, porque los años 80, vamos a acuerdo perfectamente, y hasta los 90 se hacía muchísima radio local. Radio Ciudad Real, por ejemplo, era prácticamente todo el día, Radio Toledo era todo el día prácticamente. Lo que pasa es que, bueno, por la optimización de los recursos, digamos, yo creo que hay un momento en el que probablemente, quizá con la creación de Onda Cero, de la 11, que fue la Durán, que puso en marcha en el año 90, que se trajo a Luis del Olmo. Luis del Olmo estaba en la COPE, en Radio Popular, Radio Miramar, de Barcelona, ¿verdad? Eso es. Se lo trajo, que me acuerdo que le decíamos, yo un tío de la estación, decía, Luis, de que te voy a instalar un cuponazo ideológico, porque claro, él fue el mayor fichaje de la radio, ¿no? Del dinero que se movió. Bueno, vamos a hacer ese modelo, o estamos en ese modelo de radio de estrellas, pero también creo una cosa que yo creo que la radio, lo importante es que la radio es. La radio sigue, la radio continúa. Y una cosa más, y ya seguimos por donde queráis, y solamente en esa primera intervención decir que de verdad que siempre me he unido a vosotros, porque las cosas más bonitas que a mí me han dicho los ciegos. Y eso no lo puedo olvidar. Pues sí, puedo contar, es decir, yo he hecho programas de madrugada y yo recuerdo un ciego que se llamaba Julio del puerto de Santa María, que me escribía prácticamente todas las noches y me decía unas cosas, claro, claro, decía, conforme tú hablas, yo veo lo que tú estás contando, y el hombre pues era un ciego, pero ciego absoluto, además de nacimiento del puerto de Santa María. En Albacete hay otro oyente también que es ciego y que, bueno, que además en este caso vengo a ver de Albacete de la feria, que es muy taurino, bueno, también hago todo eso, pero yo recuerdo sobre todo la alegría que me dio, que estamos aquí en la 11, Carlos Javier Niebla, que es el referente de la 11 en Toledo. Un día que lo llamé, yo acababa de llegar a Toledo, no conocía a nadie, y llamé a la 11, digo, llamar a la 11, pues no sé, alguna cosa, algo habrá, ¿no? Que hay que rellenar y algo habrá. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos han conocido por la voz en un momento determinado. Hay un dicho maravilloso, dice, cuando la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Oye, qué grande, qué alto, uy, qué bajillo, qué tal. No, señora, no, busca la boca. Pero precisamente Carlos Javier fue como una alegría enorme, ¿no? Porque, o sea, yo creo que yo siempre me he sentido, yo creo que todos los que hemos hecho radio nos hemos sentido muy acogidos por los oyentes, formamos parte de su vida. Pero yo creo que los ciegos, lo ha dicho antes, nos tienen como, somos su ventana al mundo. Tú lo has dicho también, ¿no? La radio nos iguala a todos. Sí. Fíjate que ahora está la red del streaming, que ahora se lleva mucho y tal. Bueno, que radio, y puedo operar sin haciendo radio, pero al final la radio es la radio. La radio yo creo que es la fuerza evocadora. FM. Hemos abierto desde hace año y medio, el día 13 de febrero, por el día de la radio, quisimos abrir. Yo con este proyecto llevo 12 años. 12 años en los que hemos ido probando equipos, posiciones, pudiendo equipos más que nada. Y mucha gente, claro, yo decía, no, es que nosotros hacemos FM pero en play. FM en play.
no es que emitamos en streaming, el FM es FM, la radio es FM, luego el streaming es streaming. Entonces, yo aún así, en el siglo XXI, lo siento mucho por la tecnología moderna y por el futuro, pero ahora es FM, eso de perder la frecuencia, de buscarla, de mantenerla, de ver el numerito, lo indicativo, de las cosas, desde aquí, radio cinemática, no sé qué, los indicativos de cadena, el indicativo de dial, de cadena es el 93.8, radio nacional, eso no es el nombre, es también el dial, la frecuencia modulada, el tener que buscarlo, el estar de oídas, el tener que reconocerlo por la voz, por la sintonía, por el tono musical, por los indicativos. Yo no reconocería un indicativo de Tubular Bells de cadena COPE de los 90. Poner un indicativo de cadena COPE. Los indicativos de cadena SER de 2000 hacia adelante. Los indicativos de los 40 principales. Yo creo que la radio, por si me permitís, vamos a avanzar. Sí. Yo creo que la radio nos anda por muerto ya. Cuando llegó la televisión, la radio se muere. Cuando llegó el teléfono, la radio se muere. Cuando llegó internet, la radio se muere. Cuando llegó la radio social, la radio se muere. Cuando llega el podcast, la radio se muere. Y estamos muertos, pero pudiera decir que en el TV, no estamos muertos, no estamos de balanza. Muertos, no estamos precisamente. Me ha interesado mucho porque una de las cosas que tenía aquí apuntadas por sacar un poco en la mesa era precisamente lo que hablabas, ¿no? De esa relación del profesional de la radio con las personas ciegas, ¿no? Que yo creo que es una relación siempre especial, ¿no? Y a mí, por ejemplo, uno de los géneros radiofónicos más complicados que me parecen es cuando se da paso a un corresponsal político, deportivo, cultural y se le pide que haga la foto de la situación, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando realmente vemos la radio. Cuando ese corresponsal te detalla, ¿no? Y de una manera fabulosa te hace la composición de lo que él está viendo y te lo transmite, ¿no? Claro, tienes que darse cuenta de que no jugamos con la imagen, entonces somos los ojos de todo aquel que nos está escuchando, pero no solamente con información en cuanto a noticias se refiere. Lo que se hacía de radioteatro, eso eran auténticas maravillas que tenías a toda la familia enganchada y realmente era como si estuvieran viendo una auténtica película. O aquella anécdota que iban a llegar los extraterrestres y llegaban los extraterrestres. Yo soy de Zamora. No recuerdo qué número del AJ era el de Zamora, pero por aquel entonces hicieron un programa, pues, y hubo también uno a nivel nacional, y efectivamente creo que las llamadas, los teléfonos quemaban, porque a través de efectos, de sonidos, de meterte, haces creer a la gente también y explicas perfectamente lo que estás viendo. Y luego tiene otra cosa buena, y es que te permite estarte moviendo. Que no solamente es para las personas ciegas, para las personas solas. ¿Cuánta gente mayor vive en sitios que está sola y tienen la radio todo el día puesto y resulta de una compañía bestial? Realmente hoy en día con internet, si pasa algo, sí, es cierto que tiras rápidamente a buscar la noticia. Pero si te quieres estar constantemente informando, enchufas la radio y te quedas y sabes que en ese momento tiene lo bueno de la inmediatez. No hay que ir a montar un teléfono, con un teléfono ya se hace radio. Simplemente llamas y estás entrando desde donde sea en directo en ese mismo instante. Y entonces yo creo que lo que decías, que la tele, el cine, no sé qué, iba a terminar con es imposible. La inmediatez, la facilidad que con un solo teléfono puedes estar retransmitiendo lo que está pasando en ese momento y desde ese sitio, no hay ni internet ni nada que valga, ni la televisión ni muchísimo menos, claro. Tenemos constancia de que la radio ha sido siempre muy importante para las personas ciegas. Nuestra voz la han aceptado y la han llevado como algo propio.
Pero es que para la radio ha sido importantísima la difusión que los ciegos nos han venido dando a todas nuestras programaciones. Ellos iban con su aparato de radio a todas partes, nos daban comunicación, participábamos de la sintonía que ellos tenían en ese momento, de la emisora que habían sintonizado. Han sido un colectivo y siguen siendo un colectivo muy interesante para la radio. Decimos que nosotros hemos puesto la voz. Ellos han sido voz de la radio siempre, de manera permanente. Desde el pequeño me apuntaba en los partidos de fútbol del pueblo, siempre una regla todo pistón. Claro. Era verdad, porque estaba ahí y los fútboles y la radio. Había que ponerse al lado de esa persona, claro que sí. Y eso de como también nosotros, los que tenemos la visión bien, por la noche cuando te vas a la cama, pones la radio y está oscura, lo que se disfruta la radio no se disfruta ni televisión. No, que no he escuchado yo a Jen Manierga Bueno, hablando por hablar. Sí. Sí. Bueno, hace décadas la programación de todas las emisoras era muy participativa del público y se hacía mucha radio en la calle, que yo a los compañeros actuales pues algunas veces le digo, salid más a la calle, que no sea solamente tertulia y que no sea otras historias. Hay que salir más a la calle. Antes así se hacía y participaba muchísimo la gente y era algo pues muy directo, muy cercano. Nosotros, por ejemplo, en Radio Popular teníamos un programa, se titulaba Cuatro Esquinas. Aquello fue impresionante. En Cuatro Esquinas lo que hacíamos pues era, aparte del trabajo que se realizaba en la calle, comentando con la persona que llega y que va, pues es lo que se enriquecía también desde el estudio, pero con comentarios muy agradables, muy respetuosos, muy generosos, y ese tipo de programas tenía una aceptación bárbara. Lo de los discos dedicados en aquellos años, qué impresionante, que algo tan sencillo como poner el disco que te están solicitando los oyentes y que hay unas dedicatorias por medio. Pero que aquello era espectacular. Pero es que eso sigue funcionando. Entonces Bueno. tenía otro porqué. Antes era raro la emisora que no lo hiciera. Lo que decía, la programación local y provincial que había mucha programación local, Se han reducido los espacios y ventanas locales y provinciales Y las plantillas. Entonces, yo recuerdo de tener tiempo, y también estando en Madrid, pues para hacer un reportaje y estarte una semana, vas a un sitio, vas a otro, para hacer un reportaje en profundidad. Ahora mismo en provincias es prácticamente imposible, o porque vas al día, no te da tiempo, tienes que cubrir la información. Todo es distinto. Es que hoy una misma persona realiza el trabajo que antes pues se hacía en equipo. Porque antes no podía salir un programa a antena con la voz solamente del locutor, del presentador. Estaba el equipo de sonido, los sincronizadores, que son los que manejaban todos los aparatos. Si nosotros lo que hacíamos era situarnos ante el micrófono y transmitir y comunicar, y el teléfono, pero el sincronizador tenía un valor extraordinario. En eso nosotros seguimos siendo afortunados porque aunque somos 4 gatos, en Radio Nacional de España seguimos teniendo la figura del técnico de sonido, que se claro. de que el sonido salga en las mejores condiciones, y nosotros estamos en el estudio y nos dedicamos a redactar y a locutar. Es más, ya creo que no existe. En mi época de Hurtado del Rey existía la figura del locutor. Sí, claro. Solamente Que solo locutaba. leía. Esa. Solamente leía. Claro. Entonces era, pues eso, el sonido, todo se cuidaba de una manera.
De todas formas, yo creo que hay una cosa que no ha cambiado y no va a cambiar por más que pasen los siglos de los siglos. Y es que la radio, pese a todo lo que estamos hablando, evidentemente, de los cambios de formatos, yo considero que la radio es el medio del comunicador por antonomasia. Es decir, en la radio importa no solo lo que cuentas, sino sobre todo y fundamentalmente cómo. Por supuesto. Cómo. Ese es el hecho o el factor diferencial. Y luego, digo y voy a explicar por qué digo lo de comunicador, porque la palabra comunicación es mucho más que hablar, es mucho más que decir. Comunicar es traspasar. Yo entiendo, eso me lo decía un compañero de este caso de Albacete, Ramiro López, que ha hecho mucha radio también, y decía una cosa con la que estoy de acuerdo. Si el locutor no es capaz de tocarte, y señalaba el corazón, si no es capaz de tocarte, no es capaz de hacerte reír, hacerte llorar, hacerte conmoverte, sacarte de tus, digamos, sacarte de tu estado, si no es capaz de emocionarte, perdón, gracias, que no me salió. Si no es capaz de emocionarte, no es posible de tu trabajo. Y yo eso lo suscribo de la A a la Z. Ese es el éxito de la radio. La radio es el éxito del comunicador porque es el éxito de la persona. Hoy, por irme a lo último, o sea, hoy que se habla de la IA, de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial probablemente pueda suplir determinados puestos de trabajo, pueda ser más rápida en determinadas circunstancias, pero siempre hará falta un algo, y digo bien sé lo que digo, un algo que a todos les pueda dar vida. ¿Para qué queremos una IA que nos diga las noticias? Cuando hablo de IA me refiero a inteligencia artificial. ¿Para qué queremos una IA que nos dé las noticias en 2-3 minutos? Evidentemente la radio es información, por supuesto. La radio, desde los tiempos de Martín Ferrán, o incluso antes, mucho antes, es mitad información, mitad entretenimiento. Tan importante lo uno como lo otro. Pero, mezclándolo todo junto, en la voz del locutor, que me parece además un vocablo en latín del locuor, me parece que dignifica. O sea, hay gente que se siente no locutor, perdón, locutor es un pedazo de profesión pero que el locutor, el comunicador, sea capaz de traspasar, de emocionar al oyente. Si no te hace vibrar, ha fracasado el locutor. No, ve, hay un ejemplo muy claro que yo hacía cuando era joven. Yo cuando veía los partidos de fútbol le quitaba el volumen a la tele y ponía la radio. ¿Por qué lo hacía? Es que habéis llegado a un espacio importantísimo en la radio, que es el deportivo. En el deporte ha habido auténticos genios en todas las emisoras. Totalmente. Ciudad Real ha tenido unos profesionales, unas personas ocupándose del deporte que no deberíamos olvidar jamás. Pero todas las emisoras. Luis Campos, Diego González Ayllón. Bueno, Diego José González de la Higuera Ayllón, ese era discípulo de Juan Barba Casaponsa, que era el titular de deportes de la COPE. Tenías a Ángel Cerro en la voz de Ciudad Real, que eso era una maravilla. Tenías a Pepe Deportista, geniales. Tenías a Joaquín, hombre, claro. Pero lo que ocurre que claro, Alberola ya es más reciente, más joven, pero es que entonces estaba, ya digo, Joaquín Muñoz, aparte de excelente persona, es que era un comunicador y te vivían la narración, el hecho, te lo transmitían de tal modo que sentías pasión, sentías orgullo de estar escuchando a esa persona. Y aunque ya no ejercen, voy a incorporar a esa nómina a Juan Carlos Sevilla y al crack, al gran José Luis Juárez. Que también han sido grandes periodistas. Es que a Juárez le llamamos el crack porque él siempre que nos ve, ¿qué pasa, crack? Entonces y siempre le digo, el crack eres tú, Juárez. Y es un compañero fantástico también y que también ha hecho una gran labor en el periodismo deportivo, sobre todo cuando yo me iniciaba. Ellos eran los referentes, ¿no? En los que yo me fijaba. Rubén Delgado, Manuel Espadas, que también estuvo muchos años en cadena. Claro, son personas ya más jóvenes, del tiempo en el que yo me desenvolvía ampliamente en la radio, pues son otras personas. Porque, por ejemplo, en La Voz de Ciudad Real
pues fue para mí el que se trajo la radio de Socuéllamos. Aquí, bueno, pues hubo dos personas muy importantes, Alejandro Usero, que después fue el director, Antonio Golderos, hizo un trabajo sensacional. Como locutoras estaba, bueno, pues Ángela Moreno Plaza, una maravilla, Estaba también Mari Carmen Escobar a otro nivel, de otra forma, pero bueno, que estaban en la COPE. Pues había una mujer brillante, que era Mariceli Monestillo. Mariceli Monestillo trabajó, bueno, pues muchísimo, tanto ante el micrófono como en los estudios con las actuaciones que se hacían en directo. Porque los domingos nosotros teníamos por norma, en el salón de actos, tener actuaciones. Ella era una mujer que se desenvolvía de maravilla, Mariceli Monestillo. Tenía de compañeros, pues hombre, tenía a Rafael Ruiz Moya, un grandísimo profesional. Teníamos en aquel tiempo a José Luis Calvo, que después se fue a unas emisoras de América Latina, sensacional, que brillaba. José Luis Calvo era un genio, un genio. También en esta emisora, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Había que destacar a Agustín, que después estuvo también en Radio Nacional, Cabañas, hizo un trabajo extraordinario, magnífico, en Radio Ciudad Real, en la cadena SER, junto con doña Elsa Vela, que también estaba su hija Elsa trabajando, pues había tres figuras: Daniel Pinilla, Santiago Amores, Marce León. De aquel tiempo. Daniel Pinilla lo conocí hace poco, además, que yo todavía estaba de Daniel Pinilla y lo conocí hace poco, lo conocí como un alcázar de San Juan. Yo creo, no, iba a decir que yo creo que ya estamos en el momento que si queréis intervenir, claro, preguntar algo, los que estáis al otro lado, no sé si alguien tiene alguna inquietud. Que por cierto, está ahí Manolo, técnico de Radio Nacional de España, que ha hablado, Marta, del lujo, ¿no?, de tener técnicos explosivos en Radio Nacional de España en Ciudad Real. Tanto es el lujo que de vez en cuando incluso aparecen por las ruedas de prensa con la grabadora a captar el sonido y llevárselo al redactor de la redacción, porque no da tiempo. Yo voy a romper una lanza a favor del periodista de provincias, y ya no insisto más en este tema. Pero de verdad, yo en Madrid estuve en Radio 5 haciendo los boletines a punto y media. He estado con Isabel, he estado con Bermeyer, Radio Exterior lleva el programa de África Hoy. El relax con el que se vive en Madrid, y eso que parece que desde fuera Madrid tiene que ser un caos. No. Donde corres y vas con la lengua fuera es aquí. Aquí es que tienes que hacer de todo. A todo. Claro. Aquí yo iba a una rueda de prensa con mi chofer que me dejaba. Tengo que ir a un GT, pues me lleva a la Avenida de América, cubro mi rueda de prensa y me vuelvo a Pedro. No, aquí tienes que hacer traje de bolillos. ¿Y por qué los técnicos nos echan un cable? Pues porque se solapan las ruedas de prensa y no llegas y tienes que cubrir todo lo que hay. Así que una lanza a favor del periodista. Menos mal que hoy los aparatos que se utilizan son ligeritos. Se llevan bien y ocupan poco espacio. Nosotros teníamos como mejor aparato, que aquello era un aparato alemán, el Luger, pero que de cinta, pero que aquello pesaba, no sé si eran 8 o 12 kilos. Y aquello lo tenías que llevar al hombro y tenías que correr para llegar a los sitios. Sí. Se hacía mucha radio también en la calle. Y era muy importante, era encontrar una participación espléndida de la gente. De alguna manera, Onda Metropolitana estáis tratando de rescatar eso, ¿no? Y aprovechando también las nuevas tecnologías. Lo estás grabando, pero lo estáis emitiendo en directo ahora mismo. Lo estamos grabando y cuando Lorenzo me dé visto bueno, lo subimos como un programa de... Sí, a ver, pero que fíjate la técnica, que en un momento has puesto el ordenador, nos has dado los micros, la cámara y rápido. Onda Metropolitana es una asociación. Entonces, nosotros como asociación podemos emitir, por ejemplo, muchas ediciones, podemos tener contratos publicitarios, mejor porque no quería meter publicidad, no quería condicionar el horario de las marcas, la campaña de las marcas, y es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, por la mañana hay personas
chavales del Instituto Maestre que nos hacen una videollamada para contarnos las cosas que estamos en el recreo del instituto. Fíjate hasta dónde lo que se puede contar, lo que se puede contar. Un recreo puede dar mucho de sí, ¿eh? Entonces, fíjate hasta dónde nos llegamos a meter en Ciudad Real. Esto pues ha sido muy complicado, porque yo siempre desde el principio lo que tuve claro es que lo primero era el respeto. No vamos a ser una emisora de estas piratas reivindicativas, desorganizadas, sí. No, elegimos un nombre corporativo, elegimos una tabla, elegimos horario, elegimos programación, lo fuimos haciendo como profesionalmente se hace. Y luego tenemos programas, por ejemplo, la guarida de Bodoquillo, es un programa de asociación de juegos de mesa. En allí se ponen a jugar y nosotros lo hicimos en directo. Tenemos la asociación de capacidades, que son chicos y chicas que tienen sus problemitas y van aquí, por ejemplo, mañana traen una entrevista a la Italia. Pero ¿por qué digo? Porque por mí se hicieron con toda su cara. Tenemos una de las cosas más bonitas que nos ha sucedido ha sido una niña vino con su abuela porque una cosa era hacer un programa, era un programa de niños de videojuegos. Los padres apenas nos van unos niños a hacer un programa de videojuegos. Y la niña reconoció a su amigo por la radio, le dijo a la abuela que le llevara la radio en el sonido. Le dijo la abuela, no, si la radio no se ve. Dijo, no se ve. Y se vinieron a la radio de sonido. Entonces, pude ver como una niña de 10 o 11 años, oyente ya de una republicana, y a su abuela, oyente de una republicana. Es al revés. Yo entiendo que los medios de comunicación nacionales son lo que son, hacen lo que hacen y tienen que seguir haciendo. ¿Quién me va a dar más rigor que antes Barceló o que Carlos Herrera? Que Luis del Olmo. Luis del Olmo hacía radio de cercanía desde claro, ¿quién me va a dar esa veracidad? En un estudio de Torre España, una noticia ha pasado por 20 periodistas. Hace 20 periodistas. Que te da la noticia es Beatriz Pereira, por ejemplo. Entonces, claro, hacen lo que hacen porque tienen que hacerlo así, pero la radio local, cositas como la nuestra, estamos para gente joven que, por ejemplo, ellos viven en un programa y hacerlo. Pues los que estáis ahora metidos lleno en este mundillo, por favor, haced algo que es muy importante y que la gente agradece. Incorporar a vuestros medios voces. La gente que hable, que sea bien entendida por el público. Antes en la radio no entraba cualquiera, por muy preparado de estudios que tuviese, si no tenía buena voz. Era la voz la que primaba. Hoy las cosas van de otra manera, pero los que estáis, por favor, ocuparos de que quien se incorpore, que tenga buena voz, que tenga buena dicción. Las radios son voces, sin duda, bueno, eso es así, y cuantas más voces incorporen la radio, mejor, mucha más riqueza, sin duda. Sí. Yo por apuntar otras cosillas más, a vida de cosas que van saliendo, claro, repaso que eso más un poco de historia muy interesante. Yo ahí incorporaría dos voces para mí muy importantes de la radio cerrada, como son Soqui Silveira. Lo que ocurre que Soqui es de otro tiempo. Bueno, pero que sí, no. Claro, no, bien. Sí, claro. Hombre, su incorporación la conozco muy bien. Claro, porque ya estaba No, es que estaba un hermano suyo que era seminarista trabajando con nosotros en la COPE. Y entonces teníamos director a un Joaquín Fernández Martín, que era sacerdote también. A través del hermano, bueno, pues se hace gestión. Ella estaba trabajando en la calle Postas, concretamente en una churrería que había, cafetería, enfrente de la puerta del mercado, donde ahora están Terriza. Bueno, pues ahí, que después había otra churrería más adelante, más hacia la calle Juan II, más chiquitita. Pero esta tenía su salón y ahí trabajaba ella. Y bueno, pues surge que vienen unos sudamericanos aquí a Ciudad Real a implantar el sistema de Club 111. Que el Club 111, claro, parte por la iniciativa de estos muchachos venezolanos. Nos convencieron a toda la plantilla y teníamos que salir, cuando terminamos de nuestro trabajo, salir a los pueblos, hacer gestión, captación, teníamos los socios, los incorporábamos cuando pagaran 100 pesetas de entonces. Íbamos por todos los pueblos a hacer la captación de socios para que se iniciara este programa. El éxito fue extraordinario, muy parecido al que yo comentaba antes de un cuatro esquinas, que comentas, que hablas de todo,
pero de muy buena forma, siempre con el espíritu de ayudar, de colaborar, de hacer. Sí. Yo recuerdo, y luego yo siempre digo que mi madre en la radio, que yo la quiero muchísimo, porque me ha enseñado muchísimo de lo que sé que Lola Bravo. Lola es verdad que ella también pero yo creo que Lola ha sido una todoterreno tremenda, haciendo convencional, haciendo musical, cuando ya se... Empezó con Ángel Lobo. Correcto. Estaban entonces conmigo, porque entonces yo estaba en Onda Cero. Bueno, éramos Rueda Rata. Y bueno, yo reivindico esa locura, sobre todo en caso de Lola, que Lola me enseñó. Yo recuerdo ver a Lola, yo aprendí a hacer la radio en autocontrol, que a lo mejor... ¡Qué trabajadora! Por Lola, es decir, porque yo vi a Lola y yo decía, pero Lola con caballero, y llegaba a todas y con ese nervio que tenía, y es lo que a mí que me enseñó en la radio, pues... A Lola le dio la alternativa... Ángel Lobo. Sí, después se fue a Cuenca, Ángel, me parece. Sí, Radio Nacional, creo que eso fue. Eso. Y luego, dos cosillas más, que una va con la otra y la otra es que la he visto abajo, y como también Manolo ha sacado, o bueno, veces, ha sacado toda la radio deportiva, contaros una anécdota que la conocí hace poco. Es que como estaba, también está Pepe Domingo, unos años, Pepe Domingo, pues, estaba todo con las botas, como mueren los reyes, que los gemelos mueren con las botas. Y, claro, yo no era claro, porque el tema de deporte, pues luego cada uno tiene sugerencias y tal, pero era un impedimento de Franca Libre. Y es que me enteré hace poco por un amigo suyo que vino hace 2 o 3 veranos, una cosa que hicimos de la sociedad a las penas y tal, y vino, no recuerdo de cómo se llamaba, y me contaba que el domingo, lo digo por el tema también de la publicidad, que claro, la radio comercial vivimos de la publicidad, y él ha recibido un premio, más de un premio, por cómo integrar la publicidad dentro de que eso me parece un arte insight. Y me contaba una cosa curiosísima que yo me quedaba muerto, claro, esto fue hace 3 años. Dice, Pepe se va a Padrón, porque era de Padrón, dice, y se encierra los 15 primeros días de agosto, se encierra, no le molesta a nadie, y se pone a componer. Era la música, había cantado, y se pone a componer. Y le dice, dame los clientes que tengo para este año. Y el otro, Maroto, el de la moto, el orujo y tal. Y se ponía a componer, y de ahí sabía que de esos 15 días vivía el resto de la temporada. Y se encerraba a componer. Y luego se salía, y bueno, ya todo lo que había escuchado, pero Pepe es reconocidísima. Porque yo cuando escuchaba a Pepe, me acuerdo, me emocionaba porque de un tío con 80 años, casi 80 años, falleció con 80, un sector generoso, con esa vitalidad, con esa energía, y con ese talento, al final el talento es clave para toda la vida. Y luego una cosa que me estoy acordando, 2, y que va con vosotros, que va con la ONCE, que lo tengo que contar, ¿vale? La ONCE nos dio, la ONCE nos dio en el año 11, recuerdo, en el año 11 nos dio un premio del cual me siento orgullosísimo. Bueno, no a nosotros, realmente se lo dio a los chavales que lo hacían, lo digo por el tema de la discapacidad. Nosotros empezamos realmente como taller de radio de Toledo, un espacio con los chavales de síndrome de Down, que tenían síndrome de Down. Y esto fue por Mario, el monitor, que le gustaba muchísimo la radio. Y un día me reconoció en la puerta del cole, y me dijo, hombre, tú eres Javier Ruiz, ¿verdad? Y yo, sí, claro, me reconocemos la unidad. Pues es que tal, yo estoy en una asociación con chavales con síndrome de Down y nos gustaría, para que mejorasen un poquito la edición para tal, que puedan hacer radio. Claro, yo así de primera no lo veía, y digo, bueno, tú trátelo, súbetelo y vamos a ver cómo lo hacen. Los primeros programas fueron grabados, que se equivocaban los chicos, pero ya cogió una soltura que ya lo hacemos en directo. Y no solo que ya lo hiciéramos en directo, sino que ya incluso se rifaban. A ese programa vino, pues al final, hicimos hasta una salida comercial que nos llamó al campo. Vino Paje, vino Cospedal, vino, ¿quién más estaba? El alcalde de Toledo, la señora Molina. Bueno, pasaron todo lo que, o sea, gente que ya quería ir a Capaces a la onda. Y el espaldarazo lo dio la ONCE, que nos llamó y dice, oye, Javier, dice que os vamos a premiar por, además con una que Ciudad Real los premios, un premio regional, pero lo tienen aquí en Ciudad Real el 2 de noviembre del 2011, y me recuerdo que vine con uno de los chavales y recogimos ese premio en el antiguo casino. Y además es una pequeña estatuta de los Peñas también, que lo tenemos en el estudio y me siento orgullosísimo. Y ya se José Ángel de la casa. Correcto, porque memoria tiene Lorenzo, efectivamente. José Ángel de la casa. Sí. Y de ese me siento orgullosísimo, vamos. Es decir, que al fin y al cabo yo era un eslabón más de la cadena, porque el programa lo hacían ellos, yo únicamente los vehiculaba. Y luego, por terminar un poco, porque no querría dejarlo pasar, yo creo que conocéis vosotros, lo habéis oído hablar, y si no, Lorenzo sé que sí, porque además lo veis en un momento,
de un libro que se llama Enjambre, de Rafael Cabanillas Saldaña. Bueno, Rafa escribió como Los Ángeles, porque escribió como Los Ángeles y ha hecho una trilogía maravillosa, la trilogía de Quercus, Enjambre, Abondo, y la ha rematado con Maquila. Bueno, Enjambre es la historia de un ciervo que se enamora de una locutora de radio. La historia es bellísima, pero bellísima. Un ciego, un pastor, no ciego del todo, pero vamos, con gafas de culo de vaso, de altura, de Enjambre, que es una pedanía de altura, perdido en la sierra, perdido en los montes de Toledo, perdido en Cabañeros, que se enamora de una locutora que escucha todas las noches Sofía Oique, que se llama así, y que le cuenta las historias de las de una noche, los Sinbad marinos, y recrea grandes historias de la literatura por la noche. Bueno, ese libro está además en audiolibro, me parece que está en audiolibro. Digo, pues si no lo conoce, de verdad, igual que Quercus también sé que está en audiolibro. No sé si la trilogía entera se la voto también o Maquila. Pero de verdad, ese libro... Están las tres y Maquila. Maquila bellísima también. Bueno, pero la historia de Tiresias, que es el protagonista de Enjambre, además se llama Tiresias como el ciego Tiresias, como además cuenta muy bien cómo le ponen el nombre. Sabéis que en la mitología había un ciego, Tiresias, que era divino, que Zeus le da el don de la adivinación, pero le quita la vista, ¿no? Y entonces es una historia bellísima y es lo que al final, vuelvo a decir, la radio, sobre todo, por encima de todo, es sentimiento, comunicación y emoción. Y con eso no quiero decir que tengamos que estar todo el día llorando, todo el día... No, al revés. Incluso para mí el humor es fundamental, el humor es fundamental en la vida y en la radio, por supuesto, ¿no? Pero la radio, ¿por qué no va a morir la radio? Pues, primero porque también es un medio barato. Para un minuto de televisión hace falta 3 personas, para 4 horas de radio... con una y un MP3 y si tiene colaboraciones de oyentes y tiene tal, es capaz de tirar para adelante y emite con un palo fuego en el desierto. Y luego, por lo que digo, porque es el medio, o sea, ¿por qué no ha muerto? Los problemas del hombre son los mismos desde la antigua Grecia que realmente hasta ahora hemos ido cambiando las formas. Y la radio lo que ha hecho es meter por el dial, meter por las ondas todo lo que el hombre siente, todo lo que el hombre piensa y todo lo que el hombre emociona. Y termina. Ahora sí que aprovecho el valor. Habéis hablado antes de la radio nocturna. Yo estuve 9 años haciendo un programa de radio nocturna en los meses de agosto en Onda Cero que se llamaba En Marcha, de 4 a 7 de la mañana. Solo los meses de agosto, no me hubiera muerto, vamos. Porque quien diga que la noche no es para dormir, miente bellacamente. Pero bueno. Muchas gracias. Pues ese programa a mí me ha dado probablemente la mayor riqueza o, digamos, el mayor confort, el mayor orgullo, ¿no? Que de tanto feedback que tenía ese programa, ¿no? Pero lo que quería decir es que la radio de noche, hay una diferencia. La radio de noche no se oye, la radio de noche se escucha. Tú te metes en la cama con el locutor o con la locutora. Y luego y esto sí que es el final. Hay otra cosa que reivindico mucho, y lo sabéis si alguno lo habéis escuchado, el verbo sentir. Sí. El verbo sentir. Como sinónimo como decimos en La Mancha, porque mi madre le decía, niño, sube la radio que luego te sientas. ¿No? Y realmente, que esa palabra es bellísima de sentir, ¿no? Y entonces, bueno, realmente la radio es un sentimiento. Dice, pon la radio que te sienta. Por eso no pones la radio, porque al final te sientes, nos sentimos. En las radios, y hemos hecho mención antes, los controladores de sonido han sido vitales y siguen siendo vitales, porque la radio también te da una mayor calidad si el control y registro de sonido es bueno. Tenemos que destacar también algo muy importante, y es lo de los micrófonos inalámbricos. Y tenemos que destacar a Agustín Cabañas Pila, ha fallecido, pero fue el hombre que primera vez en España utilizó un micrófono inalámbrico. La labor del micrófono inalámbrico, sensacional. Pero ahí hemos tenido un protagonista. Hemos tenido un protagonista. Claro. De hecho, ahora en el deporte, en los partidos de primera división, resulta que el inalámbrico está al lado del narrador en la cabina porque no le dejan estar a pie de campo. Pero sigue siendo el inalámbrico. Bueno, vamos a ir, yo creo, ya cerrando, ¿no, Loren?
Venga, venga. Me gustaría haceros preguntas, porque como voy a mantener de radio, como de radio, pues nos ocurren preguntas. A mí me gustaría, primero, también hacer un guiño, no solo la radio ciudadana, sino a la radio de los pueblos. Hay muchas radios locales. Está también Radio Surco, que seguro que Manuel nos puede contar todo lo que quiere contar como él. Yo tengo una pregunta a todos, a lo mejor Manuel. Sí. Llega un momento, que es por 65, pertenece a la cadena SER, Sí. pero llega un momento en que la cadena SER deja de estar, Claro. en la calle Alarcos. Y se convierte en Radio de Guía. Entonces, mi pregunta Bueno. ¿por qué pasa a Radio de Guía? ¿Qué es lo que pasa ahí? Son tiempos distintos. La cadena SER que todos conocíamos, que estaba en la calle Alarcos, deja de ser cadena SER cuando es la 11 precisamente la que adquiere Onda Cero, y Onda Cero, el personal que había en la cadena SER pasa a incorporarse a Onda Cero. O sea que el personal que había en la SER en los últimos años pasa a ser de Onda Cero. Entonces era rato, ¿no? Claro. Cadena Rato, que es adquirida luego por la 11. Pero ese personal, el personal de Onda Cero, es el que estaba en la antigua cadena SER. Lo mismo que Antena 3, que tenía la emisora en la Avenida del Rey Santo, donde estaba el antiguo Hotel Castillo. Bueno, pues esa emisora pasa a incorporarse a Onda Cero también. El personal que había allí, por ejemplo, tenemos a una locutora que ahora está ejerciendo en la cadena SER, que es Mari Carmen del Campo. Pues Mari Carmen estaba en Antena 3, en la emisora de radio de Antena 3, y se incorpora luego, por esos movimientos de las emisoras, a otra cadena. ¿Y por qué vuelve luego cadena SER aquí a Ciudad Real? Que era tu pregunta. Sí, pero ¿por qué primero se va a Daimiel y luego...? No, es que en Daimiel había una licencia cuando la primera cadena SER desaparece de Ciudad Real y pasa, ya digo, a ser de Onda Cero. Y entonces aquella licencia, bueno, pues la cadena SER en Ciudad Real la pierde, porque la ha transferido, ha habido una absorción y la pierde. Entonces luego llegan otras personas, ya por el año, cerca de los años 90, que piensan en incorporar, bueno, pues la SER nuevamente aquí a Ciudad Real. Problema, que no tenían licencia. No, entonces hay que utilizar un poste, que la licencia estaba en Daimiel, pues estas personas y creo que sigue hacen la gestión, absorben la licencia de Daimiel a través de un poste, traen la señal en un principio de Daimiel aquí, empiezan a funcionar en la ronda de Calatrava número 14, y bueno, pues vuelve la cadena SER aquí a Ciudad Real después ya de manos de esas personas en aquel momento pues muy relevantes, muy pudientes. La cambian ya de lugar y es lo que ahora está en la avenida del Rey Santo, ahí en sí, pero el número 6. Estuvo en Plaza de Cervantes. En el número 5, me parece. Estuvo en Plaza de Cervantes. Claro, anteriormente donde ahora está Punto Roma, que antes estaba el edificio del Banco Central. Bueno, pues ahí efectivamente es donde se trae la emisora. Sí, ahí está unos cuantos años. Sí, desde allí estuvimos emitiendo, porque fue un tiempo en el que yo estaba. En aquel movimiento de esas personas, pues hacen que yo deje otra emisora donde estaba colaborando y me incorporo, concretamente en Onda Cero, y me incorporo a esta emisora. Pero sí, la licencia se obtuvo de ese modo. Bueno. Creo que, vamos, por matizar solo Sí. una pregunta de lo que ha dicho,
de la SER pasa realmente primero a Rueda Rato. Sí, O sea, de Rueda Rato sí, a sí, Onda Cero. Onda Cero. Así es. Eso. Claro, ¿cuándo se crea Cadena Rato? Que esto es de Ramón de Rato. De don Eduardo, del padre. Del padre de Eduardo y de Ramón. Tenía mucho por aquí, tanto Ramón como Y el Eduardo. abuelo de Rodrigo, que fue luego Exacto. ministro, que acabó luego la- Sí, 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 bueno, claro. También venía mucho por aquí, por el tema político y por la empresa. Claro, hay una... claro, o sea, los ratos se meten en radio en el año 50 con Radio Toledo, con AJ49. Y a partir de ahí, cuando empiezan a crecer un poquito y empiezan a sumar más... Era una rueda de emisoras. Ruedas de emisoras rato. Y digamos que en ese intervalo, por los 80 o por ahí, Un poco más tarde. Sí. es cuando por la SER Sí. se va y Eso. Rueda Rato, la cadena Rato, adquiere AJ75. Sí, 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 Y sí. es cuando, como dice Manolo, pues Claro. la SER, hay una temporada ahí, una época... ¿Cuántos años? 5 años, por lo menos, ¿no? Sí, No sí, lo sí, sé, sí, no sí, lo sí. sé. Sí, sí, o alguno más, Y Onda Cero realmente, por eso Claro. Onda Cero, si lo veis, el logo de Onda Cero, no, supongo que lo sabéis, es Onda Cero, es de Javier Mariscal, Ujú. pero Onda Cero es Onda Cero por 11. Onda de 11. Y realmente Onda Cero como tal se crea en el año 90. Y absorbe todo lo que la cadena, la emisora... Y Antena 3. Y antes, Claro. No, Antena 3. fue después. Antena 3 Radio del año 82, de Manolo, y lo habéis citado, pero que vamos, es así. Por ejemplo, lo que decía Ricardo del Campo, Claro. lo que ocurre es que las emisoras de Antena 3 en el año 92, ahí sucede lo que algunos llaman mantenicidio, que es cuando el grupo Prisa compra las emisoras de Antena 3 porque, digamos, que habían alcanzado el dato de la RM y era una emisora muy crítica con el gobierno de Felipe González. Ahí es cuando, Sí, el sí. mantenicidio. Sí. Y entonces incorpora Prisa las emisoras de Antena 3. Digamos que claro, se va a García, se va a Cope, a Antonio Herrero. Son los dos grandes movimientos que existen un poco. He visto hace poco el documental que hay de José María García que está en Movistar Plus y lo recomiendo. Pues, Saludos cordiales. Sí, Buenas sí, noches, saludos sí, cordiales. sí, sí. Hombre, García yo creo que es uno de los grandes. Hay muchos grandes. Lo que pasa es que, ¿verdad? Yo coincido ahí con Manolo. Hay más estrellas. García ha hecho muchísimo dinero con la radio. Quizá el que más. Luis de los por ahí. Luis de Olmo, Carlos Herrera. José María García estaba en el diario Pueblo. Correcto, con Emilio Claro. Romero. Con Emilio Romero. Después en la Mili coincidimos en el... Anda. Sí, en Colmenar Viejo, en el CIR de Colmenar Viejo, sí. Y además en la misma batería. No, pero digo que luego hay muchos, o sea, están las grandes figuras, sin duda alguna, las grandes estrellas, pero luego hay grandísimos profesionales que a lo mejor no son tan conocidos, y vamos, el ejemplo lo he puesto él, aquí en Ciudad Real, todos los grandísimos profesionales que han hecho el mundo de la radio, y que yo creo que a todos, yo, por ejemplo, has hablado de Agustín Cabañas, yo a Agustín lo conocí ya también, claro, yo soy un poquito más joven, ¿no? Pero a Agustín me impresionaba mucho porque ya siendo un señor mayor, lo veía así con esas ganas, con esa... que seguía con su micrófono en la calle, Sí. con el alámbrico que decías tú. Y la verdad, bueno, pues, son de estos, porque también en esto, yo soy, o hay que ser humildes en el sentido de que hay que aprender siempre de los mayores, es decir, porque para personas están de ¿no? Pero no siempre los mayores están dispuestos a dedicar tiempo a enseñar a los nuevos. Y Agustín, por ejemplo, sí, Agustín, sí era de los que se dejaba, sí. Se dejaba. Yo con 18 años, yo conocí a Agustín Cabañas con 18 años o 19, y yo me he ido con Agustín Cabañas luego a tomar una cerveza y tranquilamente, y él hablaba pues un poco y yo escuchaba. Sí, Agustín estaba de director de Radio Nacional. cuando yo me incorporé en Ciudad Real. Agustín Pero anteriormente, donde él se formó fue en la COPE, después hubo unos años que se marchó a Madrid, estuvo trabajando allí en la COPE de Madrid, y después ya cuando vino, sí, ya viene a Radio Nacional, haciendo una buena labor por donde ha ido, por donde ha estado. Muy bien. David, creo que tenías una pregunta, ¿no? Quería hacer una reflexión sobre el pasado y el futuro de la radio. Hablábamos al principio de la nostalgia, ¿no? De tocar el dial, de tocar la rueda. A mí desde que mi abuelo con 8 años, como no podía dormir, me regaló un transistor de aire, pues entonces, vamos, he vivido la radio hasta que, incluso con una compañera tuya, a ver, he podido pues para allá, ¿no? Porque he podido otras ocupaciones, pero bueno, pude... Cuando estaba en Infantes FM, me dio la oportunidad y de estar
aquí una mañana entera los fines de semana haciendo pues, radio musical y llamadas en directo y demás, marcándome las mesas en aire, marcándome pues, los teléfonos, todo el aire, pues lo conseguía. Lo que quería comentaros es esa nostalgia, igual que otro cuando se va de vacaciones, se podía pues, a ver monumentos, a ver escaparates de las tiendas de los sitios donde va. A mí lo que me gusta es llevar un transistor y ponerme a buscar las emisoras donde están, ¿no? En esa localidad, en esa ciudad, en ese pueblo. Muy bien, muy bien. Sin embargo, hablábamos de la radio de streaming, de la radio de podcast, que está muy de moda. Esa inmediatez que también te da el podcast de poder escuchar un programa porque te ha quedado dormido, porque estabas trabajando y no estabas atento. Pues también da esa libertad de poder escuchar en otras horas a las cuales tú pues, no vas a tener a una China, a una María, a cualquier otro mundo. Lo puedes escuchar vos por la noche cuando no a mí el deporte no me gusta escucharlo, que me aburre, pues escucho esos programas en streaming que no he podido escuchar durante el día. A mí me encantaba sobre todo también pues la radionovela, porque hablábamos en el teatro. Con esa radio de onda corta que nos dejaba mi abuelo, escuchaba a José Blanc, en Radio Nacional con historias, y era un demoledor. Te metías en esas radionovelas de misterio, de terror, de Edgar Poe, de los grandes clásicos. Y ahora, pues todo eso, hubo un tiempo que se dejó también por parte de la radio pues, más generalistas, pero ahora, gracias al podcast, gracias a los podcasts y otras plataformas, está volviendo y entonces volvemos a disfrutar de esa radio de compañía. Entonces, la nostalgia del dial está estupenda, me encanta, pero también las nuevas tecnologías te permiten ampliar los horizontes también. La radio de la carta, sí. Hay eso si te gusta la ficción, no te puedes dejar, que la Alcina ahora con otro tema de la ficción. Y ahora los miércoles a los 12 tienes ficción. Por la radio por recuperar la radio del entonces, todo lo de Luis del Olmo. Bueno, os recomiendo, de verdad, recomiendo a todos. Voy por la mitad. Impresionante el podcast de Luis del Olmo, que ha hecho Diego Fortea, que es un chaval muy joven. Impresionante el podcast de Luis del Olmo. Voy por la mitad, no lo puedo escuchar. Esa letra de frecuencias que había pues entre Prisa, entre Cope, vamos, es fantástico. Y sobre todo con los cortes, esos cortes de audio tan bohemios, es fantástico. Hombre, ahora también lo que yo aprovecho de lo del podcast es también todo lo demás. Por ejemplo, yo entiendo que una cadena nacional no pueda tener un programa de videojuegos. Darle una hora semanal a un programa de videojuegos, a no ser que traiga un patrocinador, a no ser que traiga una marca que ponga ese espacio en el aire, es muy difícil. El podcast por ahora. A mí me gustan los videojuegos y tengo 10 o 15 podcasts diferentes de videojuegos. Eso también me ha gustado mucho de lo que es ahora el futuro. Y por ejemplo, los jóvenes lo que agradecen es lo que tú dices. Si yo quiero escuchar el programa, no tengo que estar a las 7 de la mañana para escuchar el programa. Lo puedo escuchar. A mí me pasa lo que a ti, que por la noche escucho el programa de por la mañana. Ya lo sé todo, ya sé todo lo que me van a decir. Pero lo escucho porque me gusta ese tipo de radio. La deportiva, pues tampoco. La deportiva me gusta los partidos en directo. O las olimpiadas, que lo muy así, pero los podcasts a mí me han gustado y es lo que decía Javier. Yo veo a la televisión más muerta que a la radio. Y a nosotros nos estaban enterando. Pero es que la tele le ha pasado lo mismo que estábamos comentando de la radio, que ya vas con el menú. Entonces, lo que es, yo creo que lo que es la radio generalista va a continuar porque sí es cierto que se sigue enganchando la gente a la radio y ya por costumbre se va a afeitar uno, se pone en la radio. Pero la tele ya se puede atar los machos porque la gente ya va a ver la serie de turno o y a la hora que sea. Ahí van a tener
porque la gente ya va a ver la serie de turno o y a la hora que sea. Ahí van a tener, que venía chuchando mucho a la radio, pero creo que la que va a tener problemas es la televisión. Resistió el envite de la televisión en color. La mayor parte de las encuestas en los estudios, la radio sigue saliendo el medio de comunicación mayor credibilidad. Yo creo que eso es importantísimo. Es una confianza que nos hemos a lo largo del tiempo, generaciones que estamos ahora, no debemos descuidar, no dilapidar frente a la televisión, a mí estrella basura, quiero abrir una que pitan, pero la radio sabiendo considerar su servicio de Dios, españoles, los ciudadanos reconocen. No, iba a decir que periodísticamente los informativos de radio me encantan, porque me parecen perfectos. La radio siempre ha sido mucho más cercana que cualquier otro medio, tienes la fuerza, tienes que elaborar la noticia, luego que plasmarla, la televisión lo mismo, tienes que desplazarte con equipo, tienes que hacer la grabación, tienes luego prepararla, la radio es inmediata, surgiendo lo que sea y te lo sirviendo. Eso es actualidad, eso es inmediatez. Y al grano. Hablando de fútbol, Vamos a ver. Pero bueno, ha ocurrido, eso me ha pasado a mí en Cuenca, me ha pasado en el campo del Plus Ultra, me pasó en Carabanchel, no había teléfono en los vestuarios, exactamente en Cuenca, fíjate, había que salirse del campo, cruzar la carretera, subirse al colegio que está en todo alto, y desde allí que te facilitaban el uso del teléfono, dabas la información, narrabas las jugadas. Eso es casi me pasa de seguir a el otro iba contando que dije, no recuerdo qué pasó en la escuela de Zaragoza, que me dejaron, solamente había un sitio, pero solamente había un sitio donde se podía redes ahí, entonces no tenía cable, no tenía nada, me dejaron allí un programa entero de una hora, allí en el rincón, y a la gente que iba a pasar. No, es que así fue, tal cual. Que me parece interesante que ha salido, ¿por qué no se ha podido que la tele, las redes no ha podido correr? Porque la radio los ha hecho suyos. Que la radio los ha hecho suyos. ¿Qué pasa? Digamos, mensajería instantánea. Tú ahora mandas nota de voz. Y te pone para lo que es un programa no había perdido la vuelta. Por cierto, que no se me olvide, va a haber otra mesa redonda, específicamente sobre la radio. Fecha tenemos ya, día 25 de septiembre, también aquí vamos a moverlo un poquito más, para que venga más gente, me consta que va a haber también grandes personas profesionales de la radio musical de Ciudad Real. No sé si quieres comentar alguno de los nombres que esté ya confirmado. Radio Luz,
y seguro que se van a unir. Vamos a ver si convencemos a Teo Martínez, que es una voz que no ha salido aquí, y que sigue. Y sigue con la Maxi Radio, y me consta que le escucha gente por ese estilo que tiene, y por la música, que pone. Deciros que lo he dicho que bueno, lo adelanto, ya que de radio un poco pero bueno, os adelanto que por ser depositarios de APO, delegado de APO a 65, pues eso, hemos empezado como en esta vida tampoco hay que preguntar demasiado, pero como decía el otro, dice la iglesia, 2000 años jubilar, no un año de verdad, y nos dejamos enero, que marcan las emisiones 5 de febrero de 1984, acabamos el 1 de enero, ya está el 31 de diciembre, con los indicativos está diciendo 40 años, digo, y la central, la Julio, la primera casa, la Mancha, y el día 5 de febrero, es un programa muy especial, la voz Chalobo, pareja de amigos, comenzando las emisiones, Radio Luz entonces, y lo que iba a decir, que los hispanos, todo ello, pues, claro, la fecha es el 9 de diciembre, entonces el 9 de diciembre, que este año que era lunes, tenemos un programa especial, 90 años de radio, y os la real, de febrero. Y ahora hemos comenzado ahora, estaremos celebrando hasta agosto del año que viene, negativos, 90 años de grado, Pero en diciembre siempre es una fecha muy como Navidad, que ya celebraremos especiales, pero luego en febrero modesto, pero bueno, por preservar un poco la. También estamos en el año del centenario, de la radio. Radio Barcelona empezó a andar un 14 de noviembre de 1924, aunque, que es Radio EAJ1, que es cadena SER, aunque realmente las primeras emisiones se hacen en marzo de ese año, las hace lo que está en América, lo que es Radio España, que además ahora es el grupo nuestro también, pero la primera licencia, la primera emisora como tal. Con el centenario de la radio, Radio Barcelona empezó a andar un 14 de noviembre de 1924, aunque, que es Radio EAJ1, cadena SER, aunque realmente las primeras emisiones se hacen en marzo de ese año, las hace lo que está en América, lo que es Radio España, que además ahora es los dos lados. Sí, seguro. Sí, porque hemos hablado de eso en ocasiones. Esa es otra cosa que a mí me gusta. Sí, seguro. En la radio. Sí, porque hemos hablado de eso en ocasiones. Esa es otra cosa que a mí me gusta, que en la radio, yo afortunadamente tengo que decir que con competencias de hacer copia o hacer nacional, digamos que entre compañeros, yo afortunadamente tengo una cierta camaradería que probablemente a lo mejor no tiene, pero en la radio sí. Y hablo aquí en por arriba. Yo tomo café mañana hasta de radio en España, Jiménez de Real y con Nacho de Cadena. Sí. Pues aquí puedes ver muchas mañanas. Todo. Había un. Sí, yo dos ecuaciones, pues en la caso alto de luz y en otro uno es lo que es nacional, que observo que existe un patrón en las horas de radio yo lo ver, en donde se reproduce en distintas emisoras el mismo patrón. A las 8:30 todas las emisoras entra el programa nacional. A las 9 es frecuencia entre tema económico, las tertulias, las entrevistas matinales son ahora. Esos avances pues
más personales, de cada locutor, producen la misma hora, entonces choca. Y a nivel local, lo que sí que percibo yo es como los antiguos federal, se están absolutamente dedicando a reproducir las notas de prensa, los partidos políticos, el gobierno de turno, la nación, que haya opinión o dar crítico, una perspectiva y bueno, pues puedo presuponer profesionales que están Yo, por ejemplo, empezando por la segunda pregunta, lo que se refiere a nivel local, provincial, en un informativo que no es un magazine, el TORS tiene su espacio, su columna, en un informativo, por lo menos a nuestra opinión, la deja fuera del estudio. Cuando entras hacer lo más posible, informar sin meterte a dar pies de opinión. Le doy toda la razón nos hemos convertido un poco en altavoz de partidos políticos, de sindicatos, ¿por qué? Comentaba antes, porque sí es cierto que intentamos siempre tener algo de teología en cuanto a temas propios, indagar en algo, vamos a investigar sobre eso, pero el tiempo que tenemos una plantilla tan reducida es tan poquito. Y luego el tiempo que tenemos, la ventana que tenemos abierta de información es tan poquita que o te limitas un poco a la información día a día o es bastante complicado, te dejas cosas fuera. Y sobre todo no tener tiempo para más en profundidad como a nosotros nos gustaría. Siempre intentamos sacar algo de propio, pero es complicado en cuanto al tiempo. Y luego mi opinión sobre lo de a nivel nacional, luego ya son 2 años haciéndose radio, entonces igual por la noche los programas son más listas, la mañana te empuja, pero no porque la radio lo decidan así, creo que eso lo entiende el que te lo pide. Estoy segura de que si mete fundamentalmente la lista otra programación, tendría que ser algo rompedor, pero el que pone la radio a las 9 de la mañana no es el que las pone a las 2 de la madrugada. Entonces, más o menos pasa hacia un objetivo que en ese momento te puede estar escuchando. Yo creo, creo que por empezar por luego local. A ver, yo creo que es una radio que se hace la de mí, ¿no? La radio de la tertulia, luego por la tarde es verdad que inventó una hora la economía, cuando estaba Carepe, me parece. Pero ya empezó el formato de que, bueno, el abarca todo. 6 horas de radio para sumar de gente. Básicamente, el hecho de que Herrera, o Alsina tenga 6 horas al China, es para sumar de gente. Eso es claro. Yo he escuchado hablar y a las 11 de la mañana. El GEM es el único medio que existe para medir la radio realmente tiene la información que tiene sobre todo delimita que las emisiones comerciales los grandes formatos, a nivel local, regional, se hacen una o dos entrevistas que dice que la 1000 oyentes, que no, con el cero, complejo, ¿no? Eso es, no, así. Yo creo que los que estamos aquí más o menos sabemos cómo funciona la vaina. Yo, por decir algo que me acuerdo, cuando un programa de madrugada, se me ocurrió dos cosas. Recuerdo que tenía la radio,
cuarto de hora, he colgado las de las 4 de la mañana, ya no saben qué inventar. Javi, abre el teléfono y que te los oyes. Hicimos el curso de 4 horas, casi todo, durante luego historia. La gente la explica y la gente ya llamaba para decir. Y luego después hicimos lo de el resumen de prensa a las 6:20 de la mañana, 6:20 a las 7. Pero en plan riendo, todavía. De hecho, seguimos haciendo de vez en cuando. El lobby, etc. Bueno, ¿cuánto me alegré? Que luego, tiempo más tarde, así empezó la España que madruga. La España que madruga a las 7:30, lo que hace ahora con Romenamo, con Carlos Rodríguez Brown. Así empezó la España que madruga. En la Estela que madruga a las 7:30, lo que hace ahora con Romenamo. Yo que pensaba, vamos a ver. La gente ya está marcada, que se ha muerto fulano, yo que pensaba, habrá que darle esa marcada de escuchar que se ha muerto fulano, que no sé cuánto, sí, eso es verdad, pero habrá que darle poco la vuelta a la cosa como un calcetín. Entonces, yo creo que innovar en radio no es fácil, pero Luis del Olmo en ese podcast, el que digo, ya desde el año 83-84. Pero hay que ser un genio. Bueno, sí, pero vamos a ver, también quien no se arriesga no gana. Y yo creo que ahora se ha llegado. Claro, no, si yo creo que hay mucho miedo al STM. Sí. Y yo creo que también, yo quería preguntar cómo ves también que a veces la radio la convierte en televisión. ¿No crees que eso desvirtúa la radio? Me parece que como la tecnología lo permite, pero bueno, Alsina, que yo, no por decir que yo considero que son de los grandísimos profesionales que tiene el medio, le podemos ver por streaming, pero Alsina yo creo que sigue haciendo radio. Sí. De hecho, Iñaki Gabilondo fichó por 4 para presentar los informativos y siguió haciendo radio en la televisión. Yo creo que mientras los profesionales Lorenzo, de la radio... también habrás observado que televisión intenta hacer radio en muchas ocasiones, sobre todo en las retransmisiones deportivas. Bueno, pero hombre, que estoy viendo la imagen, cállate un poquito, pero caramba, como si fueran radio. Pero si lo estamos observando, lo estamos viendo, déjame que disfrute de la imagen. O sea que unos nos queremos siempre meter en el campo de los otros. Y luego, a ver, referido a su pregunta también. Sí, no la quiero repetir, ahora evidentemente, por ejemplo, Radio 1 sí se puede asemejar en cuanto a programación al resto de emisoras, pero también hay otras fórmulas como Radio 5, que es una radio joven, relativamente joven, que tiene un exitazo tremendo y no tiene absolutamente nada que ver. La parrilla de Radio 5 y tiene un tirón impresionante. Y en lo que decías de lo local, te doy la razón también, quiero decir, es cierto, sucede lo siguiente, yo en ese sentido, es verdad que es muy difícil el tema propio, pero si uno se pone, sí, claro, sale el tema propio. Y en eso, con que uno saque el micrófono a la calle, como dice Manolo, saca el tema propio y hace noticias. Porque bueno, hay que tener tiempo. Problema, efectivamente, las plantillas son cortas y hay una cosa que también y Marta me entenderá muy bien, todos, obviamente, pero Marta, que está más ligada probablemente al tema informativo, me entenderá muy bien, hay ese formato. Es decir, tú tienes 10 minutos y sabéis cómo van las noticias en radio. Es o sea, van todo de decir, porque en 10 minutos metes 9 noticias u 11 noticias. Entonces son 40 o 50 segundos. Encabezado, paso a corte, fuera. Encabezado, paso a corte, fuera. Y si entonces, ahí tienes dos opciones. La que tú planteas en un momento dado podría ser legítima, es decir, hacer dos noticias, desarrollarlas e incluso que el periodista se moje y comunique que yo, lo de mezclar información y opinión, yo, en ese sentido, yo soy heterodoxo. Yo no entiendo que la radio pública tiene que ser así, de tal manera, pero es decir, que no me escandaliza ni mucho menos. Pero es que hoy los tiempos van por otro lado. Es decir, si tú tienes 10 minutos, pues hombre, quieres saber lo que pasa en Ciudad Real y cuanto más cosas puedas meter de Ciudad Real, entonces eso es lo que hace que si las instituciones públicas tienen un gabinete de prensa y te mandan la noticia y con el corte y tal, claro, te facilita el trabajo. Yo lo que digo es, vale, cógelo, pero no se lo compres todo. Es decir, compra el corte si te lo ha mandado, pero por lo menos dale una vuelta a la noticia, que no
no vendas la noticia como la institución a lo mejor quiere que la... O buscar también la otra versión. O sea, Claro. fulanito de tal critica esto de esta persona, voy a llamar a esta persona a ver también que me dé su versión. Entonces, La otra cara. Claro, la otra cara de la moneda. ¿Has sacado hoy en el informativo el corte de Lorenzo? He sacado una entrevista con Lorenzo. Perdone usted. Lo digo porque como ha estado esta mañana en la actividad Bastón Blanco, con la Concejalía de la También, Movilidad, David, que sí, solo he ido yo y una compañera de la cadena SER, pero luego he hecho yo la nota de prensa y he mandado cortes de audio. He mandado cortes de audio del concejal de Movilidad, sí. otro de Lorenzo, De David y de Lorenzo. de Lorenzo, de David y de Miguel, sabiendo que lo más probable es que la radio solo pusierais un trocito de Lorenzo. Porque al final, el tuyo estaba muy bien, David. El tuyo, la verdad es que a mí era el que más me gustó de los tres. Pero bueno, que al final es eso, es que es muy difícil. Es muy difícil. Y yo sé que a mí hay 4 ruedas de prensa en una mañana, que 2 te coinciden en hora, y periodistas de informativos en Onda Cero y en COPE, solo hay uno realmente que pueda salir a cubrir rueda de prensa. Entonces, Claro. pues muchas veces, oye, mira, vas tú a esta, yo voy a esta y nos pasamos el corte. Y claro, realmente vas a ruedas de prensa que tienes que resumir como mucho en un minuto los 40 minutos o los 20 minutos que te han cortado. Yo tengo un compañero que es Juan Carlos Santos, el compañero de Toledo. Sí. Juan Carlos que dice que una frase que me muchas gracias, pero ya lleva la palabra. Dice, la segunda guerra mundial se puede resumir en 40 segundos. Pero es verdad que decir, al final, la radio también, en lo que a información se refiere, hemos hablado de entretenimiento, hemos hablado de emoción, de sentimiento, que para mí es lo fundamental, pero la información, si la radio no tiene información, está coja, o sea, no vale tampoco. Y la información es sujeto, verbo y predicado. O sea, es que es sujeto, verbo y predicado. Sí. ¿Quién es el que lo pone muy complicado para recibir menos espacio? Claro, pues eso es lo que estamos hablando, es decir, entonces, claro, si en 10 minutos tienes que meter 11 noticias, o tú quieres meter 11 noticias, desde un corte de agua a un accidente de tráfico, a la declaración de la Claro, pero por eso decía yo antes que periodísticamente los informativos de radio me encanta escucharlos por el ritmo que tienen y porque van al grano y van al dato en concreto, me dan el titular, me desarrollan un par de datos más y el corte. Y lo siguiente. Pero que parece como si hubiera una empresa ajena a lo que es la radio que metiera en cada cadena una estructura, pero resulta que ese programa se lo vende a todas las emisoras, a todas las cadenas. Por eso, a la misma hora salen los informativos, a la misma hora sale la publicidad en las distintas emisoras. Yo creo que por ahí también lo que Alberola quería indicar es que, hombre, si voy a cambiar de emisora, resulta que me voy de esta huyendo de esa información o de esa publicidad y me voy a otra y resulta que tengo lo mismo. A nosotros, por ejemplo, nos va muy bien por eso. Porque, lo primero, el magazine de por las mañanas. Nuestro magazine es de eventos y cosas. Cosas, literal, cosas. Una obra de teatro, unos chavales que van a hacer un graffiti en un sitio, alguien que ha publicado un disco, una señora con una receta. El otro día nos mandó un señor de aquí de Ciudad Real que le gusta hacer vídeos con drones y nos mandó un vídeo de la Puerta de Toledo. ¿Eso cómo lo ves en la radio? ¿Cómo lo describes? No, pues... Pero fue muy bonito, pues por lo menos nos manda un vídeo, porque claro, mamá necesita sacar y nos mandó un vídeo, también nos manda muchos audios, pero claro, nosotros hemos tenido que romper mucho. Nosotros, por ejemplo, no tenemos golpe de horario, no tenemos programas a determinadas horas. Los programas que hacemos, por ejemplo, hoy en Historia, Ángel Consuelo, doctor en Historia, 16 libros publicados tras hablar en el instituto. Pues él viene cuando él cree oportuno, cuando él tiene preparado el programa, hacemos el programa en el aire y se queda grabado y se queda subido en podcast. Hemos tenido que romper mucho con esta rigidez que dan los medios de comunicación habituales, que a las 6 el tráfico, 6:05 el tiempo, 6 local, internacional, no sé qué, ahora indicativo de cadena, pasamos, salto, sintonía, arriba y entramos a tertulia, todos tertulia. Nosotros en Onda Metropolitana hemos dicho, esto es lo que se hace en radio,
Vale, pues no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un programa de eventos, de cosas, de gente entrando, de gente saliendo. Nos ha sido muy difícil. Nosotros empezamos el año pasado con este formato en enero o febrero y audienciar de 1, 0, 1, 0, 2. Ahora ya estamos en 200, 250, pero porque claro, se va sumando, pues uno que se entera, viene y pone sus cosas. El otro día un señor, oye, es que tengo una exposición en la Casa de la Ciudad de pico grabado. Entonces, por aquí siempre intentan hacer los pico grabados. Eso, pero claro, es muy difícil. Nos cuesta muchísimo trabajo el romper la hegemonía de la tradición radiofónica de los medios de comunicación, porque hay un respeto. Yo siempre digo, la Segunda Guerra Mundial, sin la radio no hubiera existido, por toda la propaganda nazi, por toda la condición, entonces, ya que metimos la pata en aquel tiempo, nos hemos cerciorado de quien entre en la radio, lo que decía, que entre y sea legítimo. La radio te legitimiza hacia el pueblo para contar una verdad o contar una mentira. Entonces, claro, ahí son más hándicap, ahí es más difícil todavía. Nosotros, por ejemplo, en la metropolitana no hemos pedido ni subvenciones, ni ayudas, ni nada. Ha sido también para mantener esa independencia, de que no venga el concejal de turno a decir, toma, méteme esto porque hoy es la semana de la movilidad y no sé qué. No, también sabemos dónde está nuestro sitio. Cuando hay algún evento así, por ejemplo, a los actos del ayuntamiento, pues a los plenos no vamos, porque va a Ciudad Real Televisión y se lo pone. Nosotros te vamos a poner recetas y un señor hablando de serie. Es muy difícil, porque el público quiere este tipo de radio. Nosotros estamos ofreciendo radio local, es una cosa que se extinguió hace años y que nos está costando mucho. La radio así, en teatro, con público, con gente. El lunes estuvimos en Amuma. La semana que viene, bueno, el viernes hacemos un programa desde aquí, desde el museo. El lunes que viene lo hacemos desde Huertos Auxiles y desde la Asociación Austral que están al lado. Queremos volver a sacar los programas por ahí. Hemos hecho un programa andando. De salir de la emisora, empezar a emitir, irnos a la feria del libro y emitir andando. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Mira, esto es radio, ya encontraremos algo. Y me encuentro con profesionales como vosotros que los veo como este señor que está trabajando todo el año y de repente llega a la playa con el maletín y la corbata y tira el maletín y la corbata y dice, me voy a entregar a hacer esta radio que al fin y al cabo todos los grandes de la radio han pasado por una radio local así de pequeña y aprendieron así a base de cómo se hace este corte, de como tú mirando a alguien que tiene admiración y cómo hace esto, y cómo yo he creado una metropolitana porque yo soy oyente de radio, no soy ni locutor, ni periodista, ni nada, yo soy oyente. Y me gusta que entre por una metropolitana oyentes de radio, para que hagan eso, el circo, el entretenimiento. Luego, claro, para su periodista, para esto. Quien habla de historia es un historiador. Quien habla de medicina es un médico. Quien habla de esto es esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos el programa de la Asociación Fibromialgia. No tenemos presentador de la emisora, no tengo fibromialgia, pero yo lo que es que puedo hablar. Viene la vicepresidenta de la asociación y hace el programa. Ella sí que sabe. El otro día en Amuma, pues pasaba lo mismo. ¿Cómo yo voy a hablar de cáncer? Si yo no... Tiene que ir alguien que tenga cáncer a hablar de cáncer. Vamos a hacer un programa con la agrupación de sordos de Ciudad Real. Es lo mismo, no podemos poner a un locutor de plenas capacidades a presentar un programa. No, lo tiene que hacer una persona sorda para que sigamos manteniendo esa fuerza, ese gancho que tenemos en la radio, porque considero que la radio tiene un sistema autoinmune brutal. Nos defendemos de lo malo que entra, cosa que no tiene televisión ni internet. En internet tú puedes ser un mequetrefe y tirar para adelante. Bueno, internet ya... hay que cogerlo con pinzas. Hubo unos años que cuanto más macarra era, más vendía. Pero la radio no te deja hacer eso, la radio te expulsa, te cancela, te quita del medio. En la radio o eres respetuoso y tienes audiencia, o se acabó, ni con marcas ni con patrocinadores. Cosas en televisión, sí, en televisión hay un programa que tiene dinero y se paga.
Bueno, yo... La radio local. Yo cuando quería hacer radio y llegué a la emisora local de martes, como ya te decía, de la cosa que tenía el programa, de hablar de libros, hablar de ciencia y leer las cosas que nos mandan a los oyentes. Eso nos da la libertad de una radio local que nos da para, como decía antes, Javier Ruiz, claro, cuando yo siempre les muestro que yo, a una metropolitana, ojo, somos la radio local, pero no venimos ni a quitarle oyentes a nadie ni nada, porque ellos hacen lo que tienen que hacer, que es la información. Si alguien quiere enterarse de lo que pasa en Ciudad Real, Onda Cero, Radio Nacional de España, Cadena Ser y Cadena Cope. Ahora, ¿quieren escuchar otras cosas? ¿Quieren evadirte? ¿Quieren no escuchar lo que está pasando en Moncloa? ¿Quieren escuchar lo que está pasando en Barcelona? ¿Quieres escuchar lo que está pasando en tu barrio? A tu vecino, a tu cuñado, a no sé qué. Pues pones una metropolitana. Los niños jóvenes ahora mismo tienen un mogollón de oyentes jóvenes porque ponemos. También pasa eso, que las radios nacionales necesitan hacer una cosa: reciclar a los locutores. Los locutores que hoy en día son muy mayores, llevan muchos años. La televisión se ha reciclado un poco, la radio no. Entonces, el oyente, claro, a mí me decía un oyente de 20 años que no escuchaba otras radios porque esos locutores no entran dentro de su campo. Dice, a mí me aburre la tarde, bueno, porque entonces eso, pero claro, quita de la tarde de Herrera, quita de Alsina, porque lo hacen bien. Cuando yo estaba en séptimo de, yo qué sé, tendría yo 13 años. Estuve colaborando en Antena 3 Radio y los fines de semana hacíamos un programa, tú verás que yo estaba en EGB, o sea, una niña, y hacíamos el programa de Viva la Gente Menuda. Wow. Y tenía su tironcillo eso, tenía su tironcillo. Hemos puesto 3 emisoras de radio streaming aquí en Ciudad Real. En el Instituto Maestre, que la Consejería de Educación le dio un premio por Radio Maestre, en el Instituto Atenea, y ahora estamos metiendo las marianistas. Y queremos también meterla en San José, porque, jolín, si yo hubiera tenido una radio en el instituto, yo ahora sí hubiera estudiado periodismo. Al final lo pasa que yo estudié electromecánica, me fui por otro lado, pero, jolín, yo ahora cuando veo a los chavales, como hay 3 niñas en el Maestre que han hecho un programa de ciencia, lo consigo, que consumen tráfico. Es que a mí lo que me va a gustar es que yo, cuando sea muy viejo y escuche una radio nacional, pueda escuchar, por ejemplo, Directiva de Informativo Pepita Fernández, de Ciudad Real, y empezó en la radio del instituto, que no sé qué, no sé cuánto, pues así empezaste todo, tú empezaste eso, en una radio de un colegio. Entonces, bueno, y nuestra directora ahora mismo de informativos de Radio Nacional a nivel nacional ha salido de aquí, de Cristina Bravo. Cristina Bravo, lo mismo, al fin y al cabo, nacemos de lo local. Lo que pasa es que al fin y al cabo hay estructura. Es una cuestión de rentabilidad. Yo creo es que hay que vivir. Es una cuestión de rentabilidad. Es que hay que vivir. Creo yo. Aunque y comer. Pero yo, es decir, dentro de las estructuras de rentabilidad, yo creo que existiría más margen para lo local, porque creo que lo local tiene tirón. Es decir, si lo planteas bien y lo haces bien, tiene tirón. Está acordando de Viva la Gente, decía Viva la Gente, Antena 3. ¿Cómo no me lo pasé en esa época? Que llevamos ya más 2 horas. Yo creo que ya ha estado bien. Que estamos disfrutando una autor. Vámonos, que esta gente se querrá acostar. Muchísimas gracias, sobre todo a los 2 pequeños, que me parece impresionante que hayáis aguantado aquí. ¿Os ha gustado a vosotros la charla? Sí. Me parece impresionante que hayas estado aquí aguantando este rato, pero ha estado divertido, ¿no? La radio va a continuar, que es lo importante. Los oyentes van a seguir existiendo. Y lo deseable es que cuando les llegue el momento a los oyentes de elegir su emisora preferida, pues que lo hagan bien, que acierten. Sí. Pues se levanta la sesión, muchas gracias. ¿Eh?
Mira, ya está, toma. Esto era tu favor. Ay, sí. Voy a parar antes de que le tome algo que no... Muchas gracias.